SER Podcast. Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad. Hoy nuestro filósofo ha tenido una inspiración, bueno, la tiene siempre, pero ha tenido una muy concreta hoy. Estamos terminando el año y una de las actividades o de las prácticas más habituales en estas fechas es hacer listas, ¿no? Los mejores libros, los mejores discos, las mejores películas. Es un momento, por lo tanto, ¿verdad, José?, de mirar hacia atrás, ¿no? Y bueno, y evaluar lo que nos ha parecido bien, mal y regular o regular. Y entonces tú lo que propones hoy es que miremos atrás, pero desde un ángulo muy concreto, con un objetivo muy concreto. En lugar de hacer una lista de lo mejor y de lo peor, tú quieres que nos preguntemos hoy si en este 2025, como personas que somos, como seres humanos, hemos madurado o no. Madurado. Pero claro, para responder a esto, lo primero es definir qué entendemos por madurez. Bueno, claro. O qué entiendes tú como filósofo por madurez. A ver. La madurez, yo por lo menos lo veo así, es esa etapa de la vida de alguna manera en la que te acompasas con la realidad. Es decir, es un momento vital muy singular porque aparece el horizonte de lo posible, de lo que es factible, y ejerce como brújula. Facilita mucho ya el camino porque ya parece que todo queda mucho más claro y va aquietándose las ensoñaciones de la juventud. Es decir, se va calmando todo. Entonces, la madurez es ese momento en el que tú aceptas que lo que tú eres puede vivir en paz de alguna manera con las deudas que se te generó en lo que te propusiste ser. Pero si hablas, perdona, si hablas sí. de que es que lo entiendo, si hablas de abandonar las ensoñaciones de la juventud y esto, entonces, ¿madurez es igual a conformismo o no exactamente? No, que va. A ver, una cosa es que se aquieten, ¿no?, esas ensoñaciones de la juventud, pero otra cosa es que desaparezca. Es decir, yo no creo que en la madurez se renuncie a los ideales, sino que se cambia la forma de relacionarte con ellos, que es diferente. Entonces, en la juventud los ideales se suelen vivir siempre como una especie de categoría absoluta, ¿no? Y se idealiza todo en el sentido de que se siente el ideal, mientras que yo creo que en la madurez se razona el ideal. Entonces, es como una categoría diferente, pero sigue existiendo eso. Entonces, la madurez comienza cuando tú entiendes de alguna manera que los ideales ya describen el mundo desde un plano posible, de lo posible, y entonces lo aceptas, pero no desde la ensoñación. Y es un proceso de orientación, pero sigues teniendo ideales, solo que de una manera mucho más reposada, más racional. Vamos al hilo de esto. Vamos a rescatar el fragmento de una conversación muy interesante que mantuvieron acerca de la madurez. Pues mira, ¿sabe quién? Sí. Jesús Quintero, el periodista Jesús Quintero, y la escritora, este año celebramos el centenario de su nacimiento, Ana María Matute. Has escrito unas páginas magistrales en torno al mundo de la infancia y de la adolescencia. ¿La madurez tiene algún encanto? Claro. Yo creo que saber envejecer es saber vivir. El que no sabe envejecer no sabe vivir. Y además siempre hay ese joven o ese niño que hemos sido, pues de alguna manera está dentro de nosotros. Concretamente en mí, aunque la carcasa sea estropeada y apaleada, esa niña que fui siempre está dentro de mí. ¿La vida es una continua pérdida? Sí, vivir es perder cosas, pero también encontrar, por ejemplo, una aceptación de lo que cuando somos jóvenes nos parece intolerable, una aceptación de nosotros mismos, de nuestros defectos y los defectos de los demás. Qué potente es esto, ¿eh? La vida es perder y encontrar. Por cierto, aprovecho para recordar que el día 25 de diciembre, el cuento de Navidad de la SER de este año, es Caperucita en Manhattan. La novela de Ana María Matute, sí, yo me lo leí hace muy poquito y tiene, es una oda a la libertad, directamente, pero en fin, eso ya tal. Oye,
qué bueno esto de descubrir, de encontrar y perder. Fíjate, yo hablaría de desvelar. O sea, yo creo que dependiendo de cada etapa de la vida, es decir, en la juventud tienes por delante un apetito de conocimiento bárbaro y crees que existe la posibilidad de alcanzarlo, ¿no? Pero a medida que vas creciendo, te resulta más interesante desvelar sabiendo que hay cosas a las que puedes acceder con una configuración más relajada, no emocional. Y eso de perder cosas en la vida, yo no termino de verlo así. Me da mucho apuro pensar que te vas deshaciendo de cosas. Otra cosa es que todas las alhajas que no son importantes en tu vida las vayas acodando a un sitio, ¿no? y quitando, pero los fundamentos que van configurando esa ilusión infantil de la que ella habla, yo creo que permanecen el resto de la vida. O sea, oye, tengo esa José, sensación. tú eres filósofo, eres profesor y eres padre. Sí. ¿Tú crees que la madurez debería ser la aspiración de todo proceso educativo? ¿O no? Es que a veces le decimos a un chaval, madura, como un reproche, ¿no? Sí, no sé. Bueno, y incluso cuando quieres llamar a alguien o decirle que está fuera de contexto, le llama inmaduro. Le dices, oye, eres un inmaduro, ¿no? Y yo creo que sí, fíjate, si entiendes madurar, al igual que sucede, por ejemplo, con la fruta, ¿no? Que llega al punto óptimo para poder comerse. Es decir, el objetivo de todo proceso educativo es integrar a un sujeto en la sociedad de la mejor manera posible. Y eso implica esa fase de maduración. Entonces, en la madurez se cohesiona la comprensión que tienes de ti junto con la comprensión que tienes del mundo, y eso te facilita integrarte y por lo tanto ha hecho un proceso educativo óptimo porque el sujeto ya se conoce bien así, conoce la sociedad y se integra. Entonces estar maduro significaría de alguna manera habitar, ¿no? Ese momento en el que tienes el equilibrio entre el deseo y el placer, en el que ya eres dueño de una voluntad, la has domeñado para que esa voluntad controla esos procesos de cuándo va a dejar que el deseo eclosione y cuándo va a dejar que el placer funcione. Entonces, bueno, eso implica una buena educación, ¿no? Tienes energía porque todavía eres maduro, pero sabes controlarla. Tú estás temblando todas las semanas para que no te pille Isaías en algún renuncio y te meta en la vigilancia lingüística, ¿no? ¿Me ha tocado otra vez? No, me ha tocado a mí, que he dicho que el cuento de Navidad de este año, Caperucita Manhattan, es Ana María Matute y es Carmen Martín Gaite. O sea, esta es, pero de traca y fin, traca y mucadó, que decimos llegado, en mi tierra. ¿No? Sí. Pues en la próxima semana, que mira, no estaré aquí presencialmente, pero esta la apuntará segurísimo. Oye, hablando de los jóvenes y de esto de madura, que decimos, a veces nos sorprende la capacidad de madurez que puede tener un chaval. Mira, Luis de la Fuente, el seleccionador de fútbol español, hablaba así sobre la madurez, lo que entiende el que es madurez de Lamine Yamal. Que eso es lo que hay que poner en valor. Y Lamine es un chico con 16 años, tened en cuenta, bueno, 18, pero quiero decir que empezó con nosotros con 16, que ha demostrado una madurez impresionante. Que no es nada fácil aguantarse esa presión con 16, 17 o 18 años, la presión que está soportando, y la vive con una naturalidad y un control, desparpajo digo por el desparpajo típico de la edad, pero un control que es admirable. Entonces yo cuando tenemos las conversaciones que tenemos privadas, por supuesto que es un crío, tiene 18 años y tiene que estar en proceso de madurez y de aprendizaje, lógicamente, faltaría más, pero yo me quedo asustado con las reflexiones que te hace. Ya. Escucha, entonces, al hilo de esto, ¿tú qué papel crees que tiene la biología en las distintas etapas de la vida? Quiero decir, ¿qué peso le das a la edad de una persona en relación a su nivel de madurez y su manera de encarar la vida, claro? Hombre, a ver, ¿Es una cosa así matemática o no? ¿O depende? Claro, la biología sí tiene peso, pero no creo que tenga más peso que el contexto social o cultural del sujeto, ¿no? Y esto tiene que ver... Yo esto siempre lo he tenido muy claro cuando hacemos análisis antropológico y sociológico en clase. Y es que yo creo que donde el dato que más limita la existencia de un sujeto es su año de nacimiento, el que más lo delimita. Entonces, tú coges ese momento en el que un sujeto nace, que es su edad, y la sociedad ha convenido que esa edad biológica será la que condicione cómo tiene que evolucionar su identidad, porque se utiliza como una especie de código actitudinal que lo usa a modo de plantilla, ¿vale?, para evaluar el éxito o el fracaso del progreso de ese sujeto. Es decir, tú utilizas la plantilla de la edad biológica y vas poniéndola siempre para ver si funciona o no. ¿Qué pasa? Que nosotros como seres humanos hay muchas personas que a lo largo de esa vida tú no encajas en esa plantilla biológica. Es decir, tú te sientes de un modo diferente a cómo se te
a cómo esa plantilla tendría que configurar ese proceso, ¿no? Y tú puedes tener 50 años y caer en un enamoramiento febril adolescente, sin ningún problema. Entonces, claro, desde no luego encaja en esa plantilla. O a lo mejor en la jubilación, yo conozco a algunos jubilados que vienen a la universidad a recibir clases y de repente han descubierto una afición y entran con una pasión juvenil en esa afición bárbara. Pero, pero eso no es inmadurez. No es inmadurez. Vale, es simplemente que ese código social que nosotros hemos configurado como lo que debería ser no encaja con el ser. Es decir, el ser y el deber ser se separan en distintas facetas, ¿no? Mira, hay una obra de un filósofo al que tú citas muy a menudo, que es Schopenhauer, que tiene un nombre así muy parerga y paralipómena. Bueno, sí. Que es una obra que contiene ensayos sobre temas muy diversos, pero ofrece una reflexión sobre las etapas sucesivas de la existencia humana. Son la infancia, la juventud, la madurez y la vejez, que es otra cosa. Vamos a escuchar un fragmento, venga. Si el carácter de la primera mitad de la vida es un anhelo insatisfecho de felicidad, el de la segunda es una preocupación por la desdicha. Lo que el hombre maduro ha conseguido con la experiencia de su vida y lo que hace ver el mundo de otra manera que el joven y el muchacho es ante todo la imparcialidad. Él ve las cosas con total simplicidad y las toma por lo que son, mientras que al muchacho y al joven un espejismo compuesto de extravagancias creadas por ellos mismos, prejuicios transmitidos y extrañas fantasías les oculta o desfigura el verdadero mundo. Lo que hace la experiencia es liberarnos de las quimeras y de los falsos conceptos adquiridos en la juventud. Cuando somos jóvenes, creemos que los acontecimientos y las personas importantes y de trascendencia en nuestra vida aparecerán con timbales y trompetas. En la vejez, sin embargo, el examen retrospectivo muestra que se han deslizado en total silencio por la puerta trasera y casi inadvertidos. Me parece una descripción, vamos, desde el principio hasta el fin, muy precisa, muy... Joder, es que es verdad. Dice, la segunda etapa es una preocupación por la desdicha, la madurez. Sí, fíjate, yo creo que es una de las señas de identidad de la madurez, y a mí esa seña me preocupa, es la toma de conciencia de miedos que la juventud no tienes porque era un inconsciente. Claro. Entonces, claro, en la inconsciencia energética de la juventud no te aparece ese temor de lo que te pudiera pasar, ¿no? Hay una especie de préstamo temporal que te da la energía que no lo tienes en cuenta, pero claro, a medida que va pasando el tiempo sí aparecen esos temores. ¿La inconsciencia va automáticamente asociada a la inmadurez o no forzosamente? No. ¿O puede ser una persona madura y a veces tener actitudes inconscientes? Bueno, Kant hablaba en la crítica, en el texto de que es la Ilustración, decía que hay gente que se muere dentro de la minoría de edad intelectual. Es decir, gente que ha estado siempre en la inconsciencia propia, abrazando el deber ser, es decir, haciendo lo que todo el mundo le decía que tenía que hacer, con lo que no tienen ninguna autonomía. Y esas personas serían inconscientes porque no han utilizado su conciencia en la configuración de su identidad. O sea, que te puedes morir con 80 años infantilizado, haciendo todo lo que te han dicho que tenías que hacer, sin tomar ninguna determinación, sin haber utilizado el criterio de libertad. Oye, si te dan a elegir, si me das a elegir infancia, juventud, madurez y vejez, ¿tú con qué te quedarías? Es una pregunta complicada, porque es verdad que yo tuve una infancia maravillosa, pero es que mi juventud fue tremenda y ahora me siento muy bien. ¿Tremenda de buena o de mala? Buenísima. Vale. Yo tuve una juventud muy buena, pero yo siempre he sido un poco viejo chico. O sea, quiero decir, he tenido muy claro que era más gozoso que deseoso. Y entonces en ese goce el apetito por la novedad no me atraía demasiado, ¿no? Que es una de las características por las que hice filosofía. Y ahora he encontrado una etapa en la vida, es decir, a partir de los 40, en la que apaciguan mucho una serie de apetitos que no eran muy racionales en todos los sentidos, ¿no? Y encuentras un deleite que lo quieres cultivar con más tiempo. Entonces ahora estoy muy a gusto. La verdad es que hasta ahora las 3 etapas que he pasado de la vida la he llevado muy bien, no te puedo decir que no. Yo me imagino, no sé si hay datos, igual sí, científicos al respecto, pero si preguntas a la gente en general por una etapa vital que quisiera priorizar, yo creo que mayoritariamente la juventud, seguramente, ¿no? Seguramente. Bueno, hay una película, La Juventud, una peli fantástica de Pablo, Pablo Sorrentino, el mismo de La Gran Belleza, para quien no lo sitúe. El hilo principal de esa historia es la de 2 hombres maduros, pero ya veteranos, que son Michael Caine y Harvey Keitel, que están de vacaciones en un hotel en los Alpes, ahí muy bien. Ellos han sido
íntimos amigos desde su juventud y reflexionan sobre sus propias vidas mientras las contrastan con las vidas jóvenes de otra gente que se hospeda en el hotel. Ven a mirar. Escucha, ¿ves aquella montaña de allí? Sí, parece que está muy cerca. Bien dicho. Eso es lo que ves cuando eres joven. Todo parece muy cercano. Es el futuro. ¿Y ahora? Eso es lo que ves cuando eres viejo. Todo parece demasiado alejado. Es el pasado. Es una maravilla. Difícil decir más cosas en tan pocas palabras, ¿eh? Fíjate, es que es verdad que cuando eres joven tú celebras esa cornucopia temporal, ¿no? Que todo a esa abundancia y parece que no tiene fin. Y tiene algo maravilloso. Yo creo que mucha gente elegiría la juventud no solamente por la mercadotecnia que hay a su alrededor, ¿no? Sino también porque periclita el sentido de la responsabilidad. Es decir, cuando eres joven apenas tienes un sentido de la responsabilidad todavía interno que te martillee constantemente con el deber ser. Entonces, claro, es muy cómodo para vivir el saber que tienes todavía por delante una cantidad de tiempo indeterminado enorme y que encima no tienes grandes responsabilidades. ¿Sabes cuál sería la elección perfecta? Si fuera posible. Volver a la juventud con lo que sabes en la madurez. Joder, pero eso no vale. Claro, eso no vale. Eso no vale. Y le quitaría mucha ilusión también al proceso juvenil, ¿eh? Yo creo que el concepto de descubrimiento de la juventud merece la pena hacerlo siempre desde el ensayo-error y no desde la sabiduría. Claro, porque la juventud, esa intensidad con la que vivimos la vida, adolece de la sabiduría y la experiencia que ofrece la madurez. Es que es una tontería querer enfrentar una cosa y otra. Es que son etapas distintas, ¿no? Sí, son etapas distintas, claro. Pero fíjate lo que está pasando con la sabiduría. Es decir, hablamos poco de la sabiduría. Y yo creo que sin darnos cuenta hemos deslavazado esa idea de la sabiduría porque de alguna manera hemos dejado de pensar que la experiencia vital de alguien que tiene 50, 60, 70, 80 años, ¿no? Y ha aprendido muchas cosas, hemos dejado de pensar que ese proceso de sabiduría adquirida a través de las vivencias es relevante, yo creo que a mi entender lo estamos haciendo mal, ¿no? Es relevante para una sociedad contemporánea muy tecnologizada, muy dinámica, cambiante, y entonces hemos dejado de acudir a esas fuentes de sabiduría, dando por hecho que sus aprendizajes, como no están conformados bajo los parámetros de esta sociedad tecnofílica, ¿no? Son irrelevantes. Y al final, cuando tú te vas a la historia de la filosofía y empiezas a leer, te das cuenta de que gran parte de las problemáticas de lo humano no han cambiado. Da igual los descubrimientos, los cambios de paradigma que haya en la sociedad, siguen siendo los mismos, ¿no? Y creo que estamos perdiendo mucha sabiduría. Cada vez que un anciano se muere y no aprovechamos gran parte de su sabiduría, dejamos un trocito de descubrimiento humano enterrado. So let's set the world on fire, 'cause we can burn brighter than the sun. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. ¿Cómo cerramos hoy este más Platón y menos WhatsApp, José? Pues mira, he seleccionado algunos pensadores y filósofas que han escrito sus mejores obras, las que se consideran sus mejores obras ya a una edad madura, porque la filosofía es verdad que tiene algunos talentos juveniles o jóvenes, ¿no? Y curiosos, que han hecho alguna obra interesante antes de los 30, pero la gran mayoría han necesitado un ensayo-error y una experiencia vital grande, como por ejemplo Séneca. Es decir, el libro que yo cito siempre aquí de Séneca, esas cartas a Lucilio, que es la obra culmen de su bibliografía, lo escribe con 64 años, poco antes de morir. Es decir, necesita toda una vida para decir voy a volcar la sabiduría que he adquirido en forma de libro ya al final de la vida. Aristóteles, cuando ves todo el proceso de trabajo aristotélico, encuentras que lo más probable es que antes de los 40 años no escribiese absolutamente nada y que muchas de sus grandes obras las hiciera a partir de los 50. Hannah Arendt, ¿no? Que hoy en día todo el mundo parece que la lee con avidez. Hannah Arendt, el libro de la condición humana, que es su obra culmen, la escribe con 52 años.
O el libro de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Esos juicios a Adolf Eichmann, al nazi, que pues esto lo hace con 57. O sea que todo proceso creativo en filosofía, incluso los contemporáneos, que podíamos pensar, bueno, es que hoy en día hay mucha gente joven consumiendo mucho, ¿no? Marta Nussbaum, una filósofa que todavía está viva, escribe su mejor obra a los 64 años, que es sobre el capacismo y sobre las capacidades del ser humano. O sea, ¿pero ha habido filósofos precoces? Bueno, Nietzsche tiene una obra juvenil interesante que va publicando. David Hume, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, también escribe los tratados sobre el entendimiento humano, el conocimiento humano antes de los 30, pero no es lo habitual. O sea, no es lo habitual que un filósofo haya tenido una obra, incluso, mira, por ejemplo, Kant, del que hemos hablado aquí, hasta los 50 no se pone a escribir en serio grandes obras. O sea, que no es normal, ¿eh? Muy bien. José Carlos Ruiz, amigo, feliz Navidad. Feliz Navidad, Carlas. Hasta muy pronto. Hasta el año que viene. Chao, seguimos pensando. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.